Hola, mis queridos estudiantes de cuarto año del Instituto General Martín Rodríguez. Ya llegamos a la continuidad pedagógica número 11 del año y lo más importante que les quiero decir, pero lo más importante es que hacemos esta actividad y dos más y termina el año. Así como se lo estoy diciendo. Han superado todas las trabas, ya no queda nada. Sé que están cansados y este les juro que es el último trabajo importante que hacemos en el año porque ver la reseña literaria era sumamente primordial en cuarto porque en tercero a veces no se llega a dar. Sé que dos de los terceros lo llegaron a ver el año pasado, pero necesitaba que todos mínimamente para el año que viene, que vamos a ver el informe literario, empecemos con una base que es la reseña. Muy bien, ¿se acuerdan? Continuidad pedagógica número 9. Habíamos analizado los 8 pasos de las sagas épicas, es decir, que elementos siempre se repetían en cada una de ellas. En la número 10 hicimos una prueba por Edmodo, donde analizamos cada una de las partes de la reseña, leyeron bien atentamente el PDF, lo analizaron, lo enfocaron, todo. Y bueno, ahora vamos a hacer una reseña. Lo unificamos todo porque como quedan dos actividades más, no queríamos que se extienda tanto y que nos quieran matar. Así que vamos acá, continuidad pedagógica, estoy en la sección de asignaciones de Edmodo. Ven que le subí muchos archivos. Explico qué es cada uno. Donde dice cuarto IGMR 11 continuidad, esa en PDF y en Word es la consigna. Es la misma, ¿sí? Solamente que en Word lo dejo así para quienes quieran resolverlo directamente por ahí. La que dice reseña literaria, texto y plantilla es la misma, es el mismo archivo que ustedes usaron para la prueba, solamente que hay una imagen que agregamos que es como la reseña, la de Megamente, está dividida por partes, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ven? Esta no estaba antes, porque esto de la idea es ayudarlos. La ficha técnica, de qué trata ese inicio, en principio justamente los detalles que tenemos que hacer previamente al análisis, por ejemplo el resumen. ¿Qué encontramos interesante para analizar? Los ejes o temas y la conclusión. En realidad es lo mismo, es de que pegamos y copiamos, nada más, ¿sí? Pero está más práctica. Y acá está la reseña pura, ¿sí? Como nos debe quedar ahora. Bueno, la consigna, ya como se imaginarán, bueno, acá tienen, de nuevo les puse lo de la receta para una saga épica, el anexo de épica, que lo hemos analizado en la continuidad número 8. O sea, todo, venimos con épica bastante bien. Zafaron del Martín Fierro además, así que ya con eso no nos pueden echar en cara nada. Piensen que están viendo películas, así que es mucho, mucho más sencillo. Me encantaría igualmente estar con ustedes, leerlo en persona y todo, pero bueno, las circunstancias han cambiado. Bueno, siempre está la introducción, que es lo mismo que voy a decir oralmente, así que eso no les voy a leer porque es un bodrio. Sí, digamos, sí lo tenemos que leer mientras estoy explicándolo. Recordemos que una reseña es un texto argumentativo que tiene como finalidad dar nuestro punto de vista sobre un tema en particular. Incluso es una apreciación que solamente nosotros la podemos hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede meterse en nuestra cabeza y decir qué pensamos sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, sobre una película. Es muy difícil que haya dos opiniones iguales sobre todo el transcurso de una película. Es decir, que estemos completamente de acuerdo al 100% con cómo piensa otra persona. Por eso siempre que accedemos a una reseña intentamos no solamente buscar si la obra es buena o mala, sino al mismo tiempo llegar a tener un acercamiento a lo que piensa otra persona sobre esa película, sobre esa serie, sobre ese libro. Incluso, como les dije ya con antelación, hasta puedo ver reseñas de videojuegos. Así que puedo acceder a una reseña para saber qué piensa la persona de un videojuego. O sea, es muy, muy completa y amplia la gama de la reseña. Muy bien. Por otro lado, como esta reseña va a ser sobre la cosmovisión épica, hagamos un poco de memoria y siempre que hay épica está la figura central de un héroe y una heroína que evoluciona a partir de 8 pasos. Se acuerdan que el héroe está en su zona de confort cómodamente. En un momento se da cuenta que necesita algo, ese algo lo hace salir de su hogar.
se involucra en una situación que le es poco familiar para él, esa situación la puede resolver, pero cuando vuelve a su casa ha cambiado, ya no es el mismo que antes. Y eso obviamente tiene un mérito para el héroe. ¿Por qué? Porque ha tenido una situación de conflicto, la resolvió y eso le va a otorgar méritos, ¿sí? Muy bien. Vamos, genial hasta acá. Reseña y épica. Y ahora las vamos a fusionar, ¿sí? Muy bien. 1. Como siempre que argumentamos, es preciso saber del tema. Acá se me fue. Hacer una breve investigación y luego analizar esa información y extraer una idea personal para refrescar la memoria. Lean atentamente los textos enlistados al comienzo del material obligatorio, el anexo sobre la cosmovisión épica, que trabajamos en la continuidad número 7. Perdón, dije 8, me confundí, porque en la 8 habíamos hecho lo de reaprender. El artículo de Diego Walda, que los 8 pasos, el anexo de reseña, y en este último encontrarán como ejemplo, además, 2 versiones de la reseña de Diego Battle. Una de Megamente, la original, y otra la que les mostré, vieron la nueva que les hicimos para que identifiquen cada parte. Muy bien, una vez que leen eso como paso 1, vamos al paso 2. Con toda la información leída y ampliada y aplicada, al análisis de lo épico en el cine, qué cosa leí. Creen su propia reseña literaria a partir de la saga épica seleccionada por ustedes en el bloque número 9. Supongo que ustedes eligieron Shrek, ¿sí? Y dicen, no, ¿saben qué? No me gustó esa. Que en realidad estaría buenísimo que elijan esa porque ya tienen analizada, porque hicimos los 8 pasos, ¿sí? Pero bueno, y corregida. Así que, pero supongo que quieren cambiar y dicen, no sé. Me gustó la verdad más la película de Doctor Strange. Genial. ¿Sí? La pueden cambiar, no es que no la pueden cambiar, pero bueno, lo mejor sería que agarren del texto que ya está corregido. Muy bien. Es decir, vamos a una reseña literaria con la obra que elegimos en la continuidad pedagógica número 9. Para eso tenemos que saber ciertas cosas que nos pide una reseña. Por ejemplo, quién es el director de esa película, cuándo estrenó, quiénes son sus actores más reconocidos, más importantes, más relevantes, qué participaciones tuvieron, a qué género pertenece a Cosmovisión Épica, así que tenemos que justificar por qué pertenece a Cosmovisión Épica. ¿Qué más? Después hacer un pequeño resumen de qué trata la película, analizar un tema que puede ser incluso analizar los 8 pasos que especifica Diego Walda sobre la cosmovisión épica. Puede ser que analicen la valentía, el heroísmo, la lealtad, la pereza incluso, porque hay personajes que no tienen ganas de cambiar y se ven obligados a cambiar. Algo que a ustedes les llame la atención. Incluso, como estamos hablando de cine, podemos analizar algún efecto cinematográfico que a ustedes los atrape. Por ejemplo, los efectos 3D, ¿sí? Muy bien. Para realizar la reseña, deben elegir uno de los siguientes formatos, aquel que les resulte más cómodo. La opción A es el texto, es decir, siguiendo los pasos de cómo hacer una reseña, lo hacemos en forma de texto. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Sí? Título, obviamente, me estoy olvidando de eso. Título, introducción, desarrollo y conclusión. En forma de texto, como el de Megamente. Ahora, la opción B es elegir una plantilla, por ejemplo, de Edmodo, ¿sí? De Edmodo de Canva, y hacerla más estética. ¿Sí? Yo, por ejemplo, la de Megamente está hecha en Canva, ¿sí? Las dos. La primera y la segunda que, bueno, les resalté cada parte. Así que ustedes eligen. Si lo quieren con más onda, Canva o otra, no sé, Pictochart, o la estoy pronunciando mal, pero también está muy buena. Si no, me consultan. Incluso Word tiene plantillas muy lindas. Muy bien. Vamos ahora a cómo sería. Bueno, acá vamos con los pasos, ¿sí? Todo esto es más o menos lo que yo les vengo diciendo, ¿sí? De que lo pueden hacer o en Word, o en Canva, o en Pictochart, ¿sí? Las opciones. O incluso las plantillas de Word que están muy piolas.
Con respecto a los pasos, son los mismos que están en el anexo, solamente que se los pusimos como en formato cuadro para que les sea más fácil. Yo les recomiendo que vayan haciendo paso por paso. O sea, paso 1, digo, bueno, acá tengo que completar el título. Bueno, y dice, el título puede ser descriptivo o anticipatorio. Bueno, quiero que sea descriptivo, así que pongo título completo de la obra a reseñar. La obra es, no sé, Doctor Strange, como les dije. El director es Luciano Pérez, ¿sí? Reseñador, soy yo la que estoy escribiendo la reseña por Belén Barreña, ¿sí? Muy bien, primer paso, lo cumplí. O sea, vamos haciendo así. Segundo paso, dice, realiza una introducción al tema, es decir, anticipar al lector sobre de qué trata la reseña. En esta sección se incorpora la información del director, es decir, de qué país es. Hay un dato importante, por ejemplo, no sé, este fue, como pasó en la de Megamente, el director de Megamente es el director también de Madagascar. Ese es un dato piola para agregar, ¿sí? Es un dato contundente, importante, que es llamativo. Que digo, mira, qué bien, porque incluso puedo ver hasta características similares que tiene Megamente con Madagascar. Seguimos. Además del director, dice el actor, actrices, en este caso si eligen, por ejemplo, una que sea animada, recuerden que siempre en inglés, por lo general, los actores son muy reconocidos, ¿sí? No sé, el gato con botas en Shrek es Antonio Banderas, ¿sí? O Fiona es Cameron Díaz, si no me equivoco. Ustedes también pueden colocar esos datos como importantes. Si no, el actor o actriz que interpreta. Cualquier otro dato también que les parezca relevante, como la fecha de estreno, si tuvo éxito esa serie o esa película, o fue olvidada, porque a veces pasa que hay películas que están muy buenas y no las conoce nadie, porque bueno, no tuvieron éxito, y eso no implica que no sean buenas. Y también a qué género pertenece, a qué género épica, obviamente, todos pertenecen a la épica, y ahí uso la información del anexo que se llama épica, y explica qué es la épica, que ya lo vimos, ¿sí? Así el receptor tendrá un marco informativo para comprender mejor el análisis que realizan a continuación sobre la obra. Es decir, en la introducción, que no tengo problema para la introducción, solamente empiezo. En la siguiente reseña analizaremos la película, no sé, Doctor Strange, estrenada en 2012 en Estados Unidos. Empiezo a anticiparle el tema, ¿sí? A abrir como la base de lo más general para que mi lector pueda después entender lo específico que va a ser el análisis de un tema. Hasta acá ya cumplimos con el paso 1 y 2. Vamos con el 3. En el 3 dice, expliquen el argumento de la obra omitiendo el final. ¿Por qué? Porque una persona que acceda a mi reseña seguramente quiera ver esa película, esa serie, ese libro, ¿sí? Lo quiera leer o lo quiera ver. Entonces, si le cuento el final, nadie lo va a querer ver. No sé. Siempre digo que Anita Landi me dice antes de empezar un libro cómo termina. Entonces, a ella le encanta saber el final y está perfecto, ¿sí? Porque cada uno es un lector de diferente forma. Pero en la reseña, por una cuestión de que va dirigida a tantas personas, que no se puede hacer eso tan particular y tan personalizado, ¿sí? Muy bien. En el paso 4, una vez que ya comentamos el argumento, breve, ¿sí? Breve, chicos. Acá no se pasen. Va la parte 4, que ya se dan cuenta que es la más grosa de todas. Dice, en esta sección se debe comenzar a analizar la obra. Luego del recorte argumental se selecciona un tema eje o tópico para abordar que debe sustentarse con información. Es decir, yo analizo el heroísmo, ¿no? En el personaje principal, el Doctor Strange. Entonces, explico en qué momentos aparece el heroísmo, incluso puedo apelar a los 8 pasos de Diego Walda, pero intento siempre mezclar argumentos a de qué trata la historia con la parte teórica. ¿Sí? Es necesario que vinculemos ambos mundos para que no queden separados y que también nuestro lector se dé cuenta de que nosotros somos especializados o que mínimamente le pusimos toda la onda y toda la garra y quisimos poner lo mejor de nosotros para que otra persona quiera ver la película. ¿Sí? Muy bien. Después dice... el anexo, sobre épica o también el artículo de Diego Walda. Y con ejemplos de la obra elegida para reforzar nuestras afirmaciones. En este caso, como nuestra selección se basa en la cosmovisión épica, pueden analizar cómo están construidos los personajes. Es decir, ¿cumplen un rol épico? El camino del héroe también.
los temas a desarrollar como el heroísmo, la frustración, la superación, las amistades, el amor, la venganza. El propio género puede analizar por qué esta obra pertenece a la épica. Eso es un tema. Y vean qué fácil que es. Incluso les digo, lo más fácil sería analizar cómo se dan los 8 pasos de Diogualda, que ya lo tienen hecho porque lo hicieron en la actividad número 9. Todo fríamente calculado acá. Muy bien, una vez que dan ese paneo, dice, es sumamente importante que aquí la información siempre esté conectada y sea progresiva. Es decir, que no sea como una especie de pregunta-respuesta. Supongan que ustedes ponen los 8 pasos de Diogualda, ponen paso 1 se cumple porque pasa esto, paso 2 se cumple porque pasa esto. No, hay una conexión. Usamos conectores, ¿sí? Que es muy importante, que yo se los puse para la actividad de... se me fue de la cabeza, la de desaprender, ¿sí? Ahí les puse una lista bastante grande de conectores y con la finalidad que tiene cada uno. Igual se las vuelvo a subir con esta publicación. Luego del análisis, incluyen la valoración de la obra, también sostenida a partir de ejemplos. Pueden, si lo desean, calificar mediante estrellas la producción. Por ejemplo, esta película para mí tiene una estrella de 5, porque tal, ¿sí? No hace falta que reseñen una obra que les haya gustado. Capaz es una obra que no les gustó ni un poquito y lo quieren reseñar igual. Bueno, luego para concluir tienen que hacer un cierre, puede ser reformular las ideas que se dijeron con anterioridad o bien retomar un poco de lo que fue la valoración, ¿sí? Cerrar diciendo que les gustó la obra por tal motivo y que la recomiendan a todo público o para cierto grupo en particular, ¿sí? Después acá, importante, o sea, ya acá cumplimos los 5 pasos. Y dice, en una reseña no aplicamos acríticamente conceptos ideados por otros, es decir, no me robo ideas, sino que los problematizamos al pensarlos en función de una obra elegida. Si yo elijo los 8 pasos de Diogualda, pero lo aplico a mi película, está bien, porque no es que me estoy robando y digo, la épica tiene 8 pasos que se cumplen en casi todas las sagas épicas. No, porque eso lo dice Diogualda. Pero Diogualda no dice cómo se dan esos 8 pasos en Doctor Strange. Entonces ustedes se apropian un poco de esa idea, pero ¿para qué? Para implementarla en su película. Por ello, les recomendamos prestar mucha atención a las correcciones realizadas tanto en la continuidad número 9 como en la número 10 sobre la confección de una saga épica y la estructura de la reseña. No son lectores que desconozcan de qué trata el tema, así que espero obviamente lo mejor de ustedes y sé que capaz les parece, ay, es un montón, y van a ver que no, pues ya tenemos todo hecho, si es solamente investigar un poquito nada más datos de la obra, ¿sí? O sea, director, año, personajes, pero después ya hicimos todo, ¿sí? Ya todos los pasos anteriores y previos los cumplimos. Solamente es ponerlo en papel o en Word. Mejor en Word, chicos. Y recuerden que tenemos las dos opciones, o hacerlo en Word o hacerlo en una plantilla de Canva o Pictochart para que quede más lindo, que le agregamos una imagen, le agregamos una ficha técnica, que le ponemos colores y todo hermoso y divino para que quede asombroso. Si necesitan ayuda con eso, me dicen y les mando un video tutorial aparte de cómo se usa o cómo hacer una reseña en Canva o en Pictochart, esas cosas que saben que me encantan. Cualquier cosa que necesiten, me avisan y bueno, ya nos queda... 2 actividades y terminamos el año. Así que les mando mucha fuerza, estoy con ustedes y les mando un beso enorme.